Hola, buenos días. Mi nombre es Kevin Joan Valencia del BESIN. Con mi compañero Fran Moreno, somos del grado 11.1. Hoy venimos a hablar sobre nuestro proyecto que es en Paúpilis, específicamente el costo de producción del proyecto. Bueno, en la segunda diapositiva les vamos a hablar sobre qué son los costos de producción. Uno de los gastos necesarios para producir y vender un producto incluyen ingredientes, empaque, mano de obra, energía y pues los utensilios. Se dividen en costos fijos y pues los costos variables. Los costos de producción son todos los gastos que debemos cubrir para que en Paúpilis exista, desde la carne y la harina hasta gas con el que freímos. Los agrupamos en dos tipos de costos. No cambian según cuántas empanadas hagamos en el corto plazo, que son los costos fijos, y los costos variables sí aumentan si hacemos más unidades. Entender esto nos permite saber cuánto cuesta realmente cada empanada. Por ejemplo, si compro ingredientes para 20 empanadas, eso es costo variable para esas 20. En cambio, el fogón que ya compré es costo fijo porque lo pagué y no cambia si hago una o 100 empanadas ese día. Bueno, los costos fijos. Los costos fijos que tenemos es el gas de la cocina, que es parte fija mensual. Los utensilios, como sartenes y ollas. Los permisos y las licencias, pues si en el lugar pues tenemos el permiso que se requiere, que en este caso sería pues en mi casa, entonces no, que con la autorización de mi mamá que ya la tengo, pues se podría realizar el negocio. Y la electricidad mínima, o pues el gastar menos gas posible. Pero eso depende según la venta que hagamos de empanadas, que se reúnen los ¿qué? Los gastos y se reúnen los gastos, no, se reúne pues lo vendido y de ahí se saca para el gasto del gas de la cocina, o sea, lo que nos costó lo pagamos de la ganancia que obtenemos de las empanadas. O sea, en sí, los costos fijos pues son aquellos que pagamos aunque vendamos pues mucho o vendamos poco. Un ejemplo es el gas, que puede pagarse cada mes y no depende de que si vendemos 10 o 200 empanadas, o sea, el gas es algo fijo. Bueno, en varias partes el gas es fijo o en varias partes pues el gas depende de lo gastemos mensualmente. Bueno, los utensilios grandes también son como un costo fijo usando pues una amortiguación. Si un sartén cuesta 100.000 y dura 2 años, o sea, cada mes se asigna una parte de ese costo. Y así pues en 2 años que dure el sartén y ya está apto para cambiar, pues se cambia. Estos costos pues los repartimos entre todas las empanadas que produzcamos para saber cuánto aporta cada empanada a cubrir los costos, en este caso de la olla. Ahora vamos a explicar un poco más a fondo los costos variables. Los costos variables sí cambian según la producción. Si hago más empanadas, compro más harina y más carne, lo bueno es que se pueden pedir por unidad. Por ejemplo, ¿cuánto carne lleva una empanada? Para fijar precio necesitamos sumar todos los costos variables por unidad y luego añadir la parte de los costos fijos que le toca a cada empanada. Algunos costos como el aceite pueden tratarse como variables cuando se calcula lo que se gasta por lote, o parcialmente fijos si compras el envase grande. Para Empaupilis recomendamos tratarlos como variables por lote, porque así ves cuánto te cuesta cada tanda. Un ejemplo de costos variables sería la harina, la carne, el pollo, las papas. El aceite usado, pues como ya dijimos, lo usamos por lote. La bolsa, las servilletas y los condimentos. Y también la mano de obra directa si se paga por unidad o la hora. Bueno, el ejemplo de cálculo, pues no sé, o sea, lo que pueda decir puede sonar un poco confuso o difícil de comprender, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Un ejemplo, un lote de 20 empanadas. El kilo de carne vale 25.000 y rinde 20 empanadas. La harina y condimentos valen 10.000. El aceite usado, pues no usado, pero puede ser pues aceite. Pongámosle un precio por variar 5.000, aunque sé que está más caro. El costo total del lote, o sea, en total serían 40.000 pesos.
Y, o sea, por así decir, el costo unitario por empanada nos saldría a 2.000. Que, o sea, ahora vamos a calcular paso a paso como un lote de 20, o sea, un lote de 20 empanadas. La carne vale 25.000 y se divide en 20 empanadas. Son 1.250 pesos de carne por empanada. La harina y condimentos son 10.000, se dividen en 20 y son 500 pesos por empanada en harina y condimentos. El aceite vale 5.000, un ejemplo, de 20 empanadas. O sea, el aceite sale a 250 por empanada. O sea, que haría 20 por 250. Bueno, pues sí. O sea, sumamos las partes de la variable por cada empanada. O sea, 1.250 que costó la carne por cada empanada, más los 500 que costó los condimentos por cada empanada, más los 250 que costó el aceite por cada empanada. Darían 2.000 pesos colombianos por empanada. Entonces, un costo total de lote son 25.000 más 10.000 más 5.000 son igual a 40.000. O sea, el costo unitario serían 40.000. Entonces el costo unitario sería 40.000 dividido en 20, quedaría igual a 2.000 pesos. Estos 2.000 es solo un costo variable por unidad. En este ejemplo, el ejemplo que acaba de ser. Luego debemos añadir la porción de costos fijos por unidad para tener el costo total real. Y ya, ese sería el ejemplo de cálculo. Vamos a hablar un poco más de los gastos calculables, que son fundamentales porque nos permiten saber con precisión cuánto cuesta producir cada empanada o papa en el negocio de Empavoplis. Gracias a ellos podemos fijar precios justos que cubran los costos y dejen ganancias. Por ejemplo, evitar pérdidas por gastos mal controlados y organizar mejor el dinero. ¿Qué buscamos con esto? Como ya dije anteriormente, tener un mejor orden. Por ejemplo, saber cuánto se gastó y cuánto se invirtió y cuánto se ganó de nuevo, para saber cuánto se puede reinvertir. Además, al tener cifras exactas podemos planear el futuro, como calcular cuánto invertir si queremos producir más o que si sube el precio de un ingrediente, lo que acabo de decir. En resumen, los gastos calculables son la base para que el negocio sea claro, rentable y sostenible. La conclusión es calcular los costos de producción, en especial los gastos calculables. Nos da la claridad sobre cuánto cuesta realmente elaborarlas en Paupilis. Con esta información podemos fijar precios justos, evitar pérdidas y asegurar ganancias y planear el crecimiento del negocio. Un emprendimiento con cuentas claras no solo es más organizado, sino que también tiene más posibilidad de ser rentable y sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Blessing.